Hola gente, bienvenidos al canal. Yo soy Luis y esto es Chasing Bokeh. Hoy vamos a estar probando el Fujinon 35mm f2 para retratos, bajo luz natural y en la calle. Y al final del video les voy a estar comentando un poco sobre cómo se comporta este lente para dicho fin, qué tan nítido es, cómo son los colores y a qué resultados podemos llegar después de editar nuestras fotografías en Lightroom. Y antes de empezar con el video quiero pedirles que me apoyen suscribiéndose al canal, activando las notificaciones y dándole un pulgar arriba para seguir creando contenido como este. Así que acompáñenme y vamos a ver cómo quedaron esas fotos. Y ese fue el resultado de esa sesión de fotos en la calle usando el Fujinon 35mm f2. ¿Y qué les puedo decir? La dupla entre este lente junto con la Fuji X-T3 es imbatible. O sea, de verdad que súper impresionante la calidad de imagen que sale de esta cámara y de este lente que es tan diminuto.
hace que, bueno, que el sistema primero sea súper compacto, portátil, ligero. Y también el tener un lente o un objetivo de este tamaño hace que sea como menos invasivo a la hora de tomarle la foto a una persona. Esa persona se va a sentir menos incómoda y va a ser como mucho más fácil desenvolverse con el tema del modelaje, de las poses. Va a hacer que toda la experiencia sea mucho más tranquila y puedas trabajar de una forma más eficiente. Para este tipo de fotografías de retrato tienen que tomar en cuenta que este lente, si bien es de 35 milímetros, nosotros estamos trabajando con una cámara que es de formato APS-C. Significa que ese sensor o este sistema tiene un factor de recorte, en el caso de Fujifilm, de 1.5. Si lo multiplicamos por la distancia focal de 35 milímetros, nos viene dando aproximadamente 50 milímetros en full frame, que es una distancia estándar que se asemeja un poco a lo que ve el ojo humano, aunque esto es debatible porque hay muchas personas que dicen que lo que ve el ojo humano es 35, otros dicen que es 40, pero bueno, el hecho es que es una de las distancias focales más comunes. Una de las cosas que me gusta de esta distancia focal para este tipo de trabajo fotográfico es que no tienes que acercarte tanto al sujeto, no tienes que alejarte tanto y te permite tener cierto contexto. Entonces, si bien no vas a estar contando una historia como lo harías con un 35 milímetros, con esto, o sea, vas a tener un balance entre lo que está ocurriendo alrededor y el protagonista de tu fotografía. La nitidez de este objetivo es una completa locura, incluso tomando las fotos a f2, que fue prácticamente la abertura que utilicé para la mayoría de las fotografías que vieron en el video. El nivel de detalle es impresionante. Yo suelo hacer mucho pixel peeping y de verdad es que, o sea, las texturas, los poros de la cara, todo, o sea, todo se ve. Incluso en Lightroom tuve que bajar la claridad y la nitidez un poco para tener una imagen como más natural. En este caso no conseguí ningún tipo de aberración cromática, incluso en el fondo teniendo contrastes fuertes. No vi ningún delineado púrpura, ni colores verdes o azules extraños por ahí en los bordes. Así que, bien por Fuji. Y en cuanto a flares, bueno, siento que no tomé demasiadas fotos a contraluz, pero este parasol de plástico con el que viene el lente parece hacer un muy buen trabajo, así que hay personas que no le gustan, a mí particularmente no me gusta, pienso que se ve horrible, pero creo que tiene su utilidad, protege el lente y bueno, nada, decidí dejárselo puesto. Y por último, pero no menos importante, la verdad es que el diseño del lente me parece súper bonito, ¿no? De hecho, vamos a quitarle el parasol y fíjense esto, o sea, tiene ese diseño como vintage, y aunque parezca algo poco importante, el diseño del lente y cómo se ve montado en la Fuji X-T3 me hacen querer salir a tomar muchas más fotos. Y esas fueron mis impresiones de este lente y cómo se comportó en esta sesión fotográfica. La verdad es que estoy súper satisfecho con los resultados. Pronto haré un review a profundidad del lente. Allí sí tocaré temas un poquito más complejos, pero por lo pronto no tengo nada malo que decir. De verdad que me parece una de las cosas esenciales que tienes que tener si estás entrando como usuario al sistema de Fuji X. Y como siempre, espero que el video les haya sido de utilidad, que les haya gustado, se hayan entretenido. Si es así, por favor, denle pulgar arriba, suscríbanse al canal, activen las notificaciones y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.